Este era un Ford Bronco y no era el nuevo Ford Bronco que Ford llevaba prometiéndonos que iba a resucitar desde hacía tiempo. En cambio, este era el Bronco de la vieja escuela, el original, con un enorme V8 y construcción de carrocería sobre chasis. Y este era el final de la línea, ya que se trataba de un modelo de 1996, el último año de producción del Bronco, y hoy voy a analizarlo. He tomado prestado este Bronco de un espectador y, antes de empezar a analizarlo, repasemos un poco la historia. El Bronco apareció por primera vez en 1965 y todo el mundo conoce esa versión original. Estaba empezando a convertirse en un clásico, coleccionable y bastante valioso. La segunda generación llegó a finales de los 70 y era algo más grande, pensada para competir con otros SUV de tamaño completo de la época como el Chevy Blazer y el Dodge Ram Charger. Después de eso, Ford fue actualizando el Bronco de tamaño completo a lo largo de los años y la última generación se vendió entre 1992 y el 96, así que este es el último año del último Bronco. Obviamente, el momento más memorable del Bronco llegó el 17 de junio del 94, cuando la estrella del fútbol americano, J. Simpson, lideró a la policía en una persecución por Los Ángeles. En un Bronco blanco de 1993 con su amigo Al Collins al volante, después de que J. hubiera sido acusado de asesinar a su esposa. Curiosamente, a pesar de la notoriedad de aquella persecución policial, el Bronco no duró mucho tiempo después de eso. En 1995, Chevy lanzó una versión de 4 puertas de su Blazer de tamaño completo y 2 puertas, llamada Chevy Tahoe. La fiebre de los SUV apenas comenzaba y Ford se dio cuenta de que necesitaban un SUV grande de 4 puertas para competir, ya que el Bronco siempre había sido de 2 puertas. Así que el Bronco desapareció y en su lugar Ford lanzó el Expedition, que se vendió en grandes cantidades. Ahora bien, los últimos Broncos ofrecieron con 2 motores V8 diferentes. Podías elegir un V8 de 5 litros o un V8 de 5,8 litros. Este tiene el 5.8 que produce 210 caballos y 328 libras de par. Así que hoy voy a analizar este Bronco y voy a mostrarte todos sus detalles y características del último subclásico de Ford. Luego lo sacaremos a la carretera y después le daremos una puntuación. Muy bien, voy a empezar con los detalles del Bronco demostrando cómo se accede a la zona de carga, lo cual es una auténtica prueba de su conducción de SUV de la vieja escuela. Empiezas con la cubierta de la rueda de repuesto, hay un pequeño pestillo en la cubierta, pulsas y luego apartas la cubierta hacia un lado. Ahora estás aquí y miras el portón trasero y no ves ninguna manija para abrirlo, entonces, ¿cómo entras aquí atrás? Bueno, en realidad es un proceso bastante complicado. Coges la llave y la introduces en esta pequeña cerradura del lado izquierdo. Giras hacia la derecha y entonces la ventanilla baja automáticamente. Una vez que eso ocurre, puedes meter la mano y bajar el portón trasero. Y así es como se accede a la zona de carga de un Ford Bronco del 96. Es una locura según los estándares modernos. En un coche moderno te acercas a la parte trasera, pasas el pie bajo del paragolpes y el portón se abre automáticamente. En este vehículo es un proceso de 3 pasos y lleva como 15 segundos simplemente meter algo en el maletero, siendo una locura. Una vez consigues acceso a la zona de carga, miras aquí atrás y puedes ver que no hay nada destacable ni especial, básicamente es solo una zona de carga. Pero sí que hay algo en el portón trasero, y es el hecho de que se pliega hacia abajo de esta manera. Y eso significa que puedes sentarte encima si quieres, puedes hacer picnic en tu Bronco, puedes hacer tailgate en algún evento deportivo, lo que quieres hacer, puedes hacerlo. Y a diferencia de los portones de las pick-up, que son simplemente de metal, Ford sabía que la gente iba a hacer esto, así que alfombraron el portón y puedes sentarte aquí tranquilamente en la parte de atrás, en la playa o donde quieras estar. Pero quizás lo más interesante de todo, del procedimiento de acceso a la zona de carga, es que cuando vas a cerrar el portón, no lo bloqueas. Porque piénsalo, cuando cierras el portón, la única manera de que alguien pueda volver a entrar es que él sí puede meter la mano y alcanzar el pestillo, así que en lugar de bloquear el portón trasero, vuelves a meter la llave, giras en la otra dirección y la ventanilla vuelve a subir, impidiendo así que alguien pueda acceder al pestillo para abrir el portón. Así que en tu coche bloqueas el portón para evitar que roben tus objetos de valor, y si tuvieras un Bronco del 96 simplemente subirías la ventanilla y lograrías el mismo efecto.
Pasando al lateral del Bronco, un detalle interesante del coche es el hecho de que toda esta zona trasera no forma parte de la carrocería del coche. Si te fijas de cerca, puedes ver que la estructura metálica de la carrocería termina justo encima de los asientos delanteros, junto a las puertas, y luego esto es una pieza diferente. Es como plástico y de hecho está colocado encima aquí. Así que la carrocería del Bronco parece una pick-up y como que desciende después de los asientos delanteros, pero luego colocan esta pieza detrás y en teoría podrías quitarla. No está diseñada para desmontarse fácilmente como en un Jeep o algo parecido, pero si entras al interior puedes ver dónde esta parte superior trasera está unida y fijada al resto del Bronco, y si quieres podrías quitarla, pero es tremendamente pesada. De nuevo, no está pensada para desmontarse. Tiene ventanas integradas, es una sola pieza enorme, así que requiere bastante compromiso. Básicamente quitas o no la quitas, pero no es algo que vayas a querer hacer frecuentemente. Pasando a la parte trasera del Bronco, me encanta cómo el paragolpes termina aquí atrás. En los coches modernos, los paragolpes están tan perfectamente integrados en las líneas fluidas del coche y se aseguran de convertirlos en una pieza de estilo y diseño, y no solo en un componente de seguridad. En este cacharro simplemente termina, es paragolpes y luego deja de ser paragolpes, y puedes ver que sobresale como una pulgada respecto a la carrocería. Tienes este enorme hueco aquí. Esto jamás sería aceptable hoy en día en el diseño de un coche moderno. Pero así se hacían las cosas antiguamente, simplemente colocabas un enorme paragolpes cromado y listo. No prestabas demasiada atención a cómo se veían, ni a si podías integrarlo dentro de la filosofía de diseño del coche como ocurre en tantos vehículos. Lo siguiente de lo que quiero hablar son las ruedas, porque el diseño de las llantas del vehículo es bastante inusual, y digo eso porque el tema son los círculos, y quiero decir muchísimos círculos. Vale, tienes un círculo en el centro, la mayoría de las llantas lo tienen, y luego tienes las tuercas alrededor del centro, también son círculos, bastante normal, pero luego continúan alrededor de las tuercas y tienes estos pequeños tornillos, también círculos, alrededor de todo ese conjunto tienes un montón de agujeros diferentes, también son círculos, y después todo el conjunto está rodeado por estas piezas plateadas tipo remaches, que por supuesto también son círculos, y luego obviamente la rueda en sí es un círculo que también hay otro círculo dentro de ella. Conté los círculos de esta llanta y llegué a 44. Si incluyes la propia rueda y la válvula de aire, este es un diseño de llanta extremadamente obsesionado con los círculos. A continuación pasamos al interior del Bronco del 96, donde hay una sorprendente cantidad de detalles, a pesar de que es relativamente simple. Quiero empezar con el panel de la puerta. Este panel de puerta era malo, era plástico barato y cutre. Ford lo puso en todo. Cuando yo era pequeño tuvimos un Explorer Sport del 96 con este mismo panel de puerta. Tienes enormes separaciones entre paneles que puedes ver por todas partes y muchísimo plástico. Pero en este vehículo Ford decidió darle un toque más elegante. ¿Y veis la parte superior? Bueno, esa es una superficie acolchada bastante agradable. No es cuero, tampoco podíamos llegar tan lejos, pero se parece al cuero. Es acolchada, agradable, y Ford pensó que eso bastaría para convertir ese panel de puerta en lujoso y refinado. Las puertas de este viejo Bronco contienen una de mis características favoritas, y serían las ventanillas triangulares delanteras. Hay un pequeño pestillo en la ventana y si giras, puedes abrir la ventanilla triangular delantera y moverla para dirigir el aire hacia donde quieras. Obviamente puedes usar el aire acondicionado del coche, pero si conduces por la carretera, con esa ventanilla abierta puede soplarte aire directamente y casi se siente mejor que el aire acondicionado incluso en un día caluroso. Me encantan esas ventanillas triangulares, ya nadie las hace y ojalá alguien las recuperara. Ahora al subir al coche, una de las primeras cosas que notas es que el lateral de los asientos delanteros hay un pequeño interruptor que dice más o menos y sería el ajuste lumbar. No es tan raro, pero lo que me encanta es el ruido que hace, así que escucha esto. Es exageradísimo. ¿De verdad necesita hacer tanto ruido? Ningún coche moderno haría que su ajuste lumbar sonara así, pero en aquella época podían permitírselo. Y hablando de cosas que podían permitirse en aquella época, me resulta increíble que esto pasara por un interior normal. Por ejemplo, en tu coche, en la consola central, tienes botones y quizás tengas una pantalla. En este caso, la mayor parte está cubierta de moqueta, simplemente no colocaron nada ahí. No merecía la pena gastar tiempo y dinero en diseñar algo para encajar en ese espacio. Así que tienes este enorme hueco abierto entre el salpicadero y la consola central donde no hay absolutamente nada. Y hablando de la consola central, también es barata y anticuada. Es esta pieza de plástico, 2 portavasos delante, la parte central obviamente sirve de almacenamiento y ya está. Simplemente la atornillaron ahí. Y no es una gran pieza fluida y bonita.
como en los interiores modernos. Es una pieza de plástico colocada entre los asientos y eso era todo. Otro elemento clásico que me encanta de este interior es el volante. Ford usó este volante en todo durante mediados de los 90. Lo que me encanta de él es el hecho de que pusieron un airbag en este volante y parecía que no lograban descubrir cómo hacer que el airbag y el claxon estuvieran en el mismo sitio. Así que el airbag está en el centro y el claxon queda relegado. Esto era común en muchos fabricantes durante los años 90, pero siempre me ha parecido gracioso. Los coches actuales obviamente tienen el airbag y el claxon en un solo panel y simplemente pulsas el centro y suena el claxon. Pero durante una época nadie parecía ser capaz de resolverlo, así que tenías estos pequeños botones de claxon para el pulgar. Y hablando del volante, me gusta mucho el hecho de que los botones del control de crucero estén en el volante y ocupan ambos lados. Tienes el botón de encendido y apagado a la izquierda ocupando prácticamente todo el lado izquierdo de botones, pero control de volumen del equipo de sonido, no. Velocidad del ventilador del climatizador, no. En cambio, usar todo ese espacio para 5 botones del control de crucero era otra época. Quizás el mejor ejemplo de lo anticuado que es este interior sea como las cosas están simplemente colocadas al azar. Por ejemplo, en el salpicadero a la derecha del cuadro tienes los botones del sistema 4x4 y de reductora simplemente ahí colocados solo a la izquierda de una pequeña luz que supongo que será la alarma. No estoy seguro de cómo esas dos cosas combinan entre sí, pero están juntas. También mencioné los pequeños botones del claxon para el pulgar que están colocados de forma bastante aleatoria en el volante, y luego a la izquierda del cuadro tienes un pequeño interruptor que permite subir o bajar la ventanilla trasera. Funciona eléctricamente atrás, como os mostré hace un momento. Igual que en los Toyota 4Runner, puedes bajarla desde un pequeño interruptor en la parte delantera, pero solo tú, el conductor, puedes bajarla, porque colocaron el interruptor a la izquierda del cuadro de instrumentos. Los pasajeros no tienen acceso, y si los pasajeros quieren bajar la ventanilla trasera, simplemente tendrán que pedirlo amablemente. También me gusta el hecho de que, integrado en este salpicadero, abajo cerca del volante hay simplemente este agujero. Supongo que es un pequeño compartimento portaobjetos. Si pones algo ahí y aceleras fuerte, saldrá volando, pero supongo que Ford pensó, tenemos espacio de sobra, hagamos un agujero. Encima de ese agujero está probablemente el elemento colocado más aleatoriamente de todo el salpicadero y sería el botón de la luneta térmica trasera, que por alguna razón está ahí, perdido en tierra de nadie, junto a una de las salidas centrales de aire, no cerca de los controles del climatizador. Todos esos controles están en el centro y luego la luneta térmica trasera tiene su propio botón en otro lugar, pero realmente no parecía importarles demasiado el estilo ni la coherencia en la colocación de botones en el interior. Un par de etiquetas interesantes en este interior. Una es la toma de corriente tipo encendedor, no pone Power of LED, sino PowerPoint. Y cuando veo eso no puedo evitar pensar en Microsoft y en presentaciones de diapositivas en reuniones de oficina. La otra etiqueta interesante está en el propio cuadro de instrumentos para el voltaje de batería, presión de aceite, temperatura del motor. En lugar de tener una pequeña zona marcada como rango normal, literalmente pone normal, así que cuando miras los relojes, si están sobre la palabra normal, entonces todo va bien. ¿Cuántas discusiones creéis que surgieron por esto? ¿No crees que deberíamos revisarlo? No, está en la L. Está en la L de normal. Aún estamos bien. Todavía no está en normal del todo, solo está en la L. Estamos bien, no hace falta revisar nada. Pasamos a la guantera y al manual del propietario. Ojeé el manual del propietario, pero lo único que me pareció interesante es que viene en esta pequeña funda azul que pone Ford Bronco, lo cual me encanta. Si yo tuviera un Bronco así, creo que simplemente sacaría el manual de esta funda y metería una agenda o algo parecido, y entonces parecería muy elegante cada vez que sacara mi planificador para apuntar una cita. Es hora de subir a los asientos traseros del Bronco. El proceso para acceder a los asientos traseros tiene en sí mismo una pequeña peculiaridad. Empieza de forma bastante normal, tiras de esta pequeña palanca y el asiento se pliega hacia adelante y es sencillo. Luego lo deslizas hacia adelante por un raíl y llega a este punto. Entonces ese raíl se mueve hacia adelante sobre otro raíl, lo cual es muy inusual, y tienes un raíl de asiento encima de otro raíl de asiento y todo el conjunto se desplaza hacia adelante. Y cuando hace eso en realidad queda bastante despaciado para entrar aquí atrás. Obviamente no es tan cómodo como tener 4 puertas, pero realmente no está nada mal. Es fácil entrar y salir del Bronco. Una vez llegas a la parte trasera descubrirás que es un banco bastante estándar con espacio para 3 personas. Hay 3 cinturones de seguridad separados aquí atrás, así que el Bronco puede llevar 5 personas en total. Y también notas un par de cosas interesantes más aquí atrás. Una es que hay ceniceros individuales en los 2 lados izquierdo y derecho del asiento trasero, así que 2 pasajeros traseros
pasajeros diferentes pueden ir fumando tranquilamente mientras los llevan de paseo, pero las ventanas traseras no se bajan debido a esta configuración del techo que mencioné antes, y al ser esta una pieza separada de la carrocería, las ventanillas no pueden esconderse detrás de la carrocería. Así que si vas sentado atrás no tienes posibilidades de bajar una ventanilla, algo que deberías tener en cuenta si planeas empezar a fumar. Solo tienes acceso a esos ceniceros. La otra cosa interesante que tienes en los asientos traseros son portavasos individuales. Hay uno a la izquierda y otro a la derecha de los asientos traseros, así que los pasajeros traseros tienen sus propios portavasos. Obviamente esto es bastante común hoy en día en los subfamiliares, pero no lo era cuando este coche era nuevo. Eso era un buen lujo para los pasajeros traseros. Y finalmente nos movemos hacia la parte delantera del Bronco y el motor del gran V8 de 5,8 litros que producía 210 caballos. Lo más sorprendente de eso para mí es el hecho de que había un motor más pequeño, un V8 de 5 litros, y en el 96 ese motor producía 205 caballos. Así que la diferencia era realmente insignificante, aunque vale la pena señalar que el V8 más grande sí tenía más par de motor, 325 a 275. Así que había una diferencia de unas 50 libras. Pero, por supuesto, ninguno de los dos motores iba realmente a convertir al Bronco en un deportivo, y ambos motores, en cuanto a consumo y potencia, estaban en una liga bastante similar. Otra cosa de que me gusta aquí debajo es esta lámpara que se enciende cuando abres el capó. Y es una pieza original de Ford colocada aquí debajo, pero se ve ridículamente amateur. Parece el tipo de cosa que colocarías en una cueva cuando vas a explorar una cueva oscura. Simplemente la colocaron aquí y dijeron, bueno, ya está, esa es toda la iluminación que necesitabas. Ningún fabricante actual haría eso, sin integrarlo de una manera mejor y más elegante, pero me gusta y tiene un aspecto muy clásico. También me gusta que encima del motor ponga Ford 5.8 EFI, por Electronic Fuel Injection. Me encanta la tipografía que utiliza. Sospecho que no intentaba parecer anticuada, pero ahora lo parece, y tiene un encanto muy agradable. Y así son los detalles y características del Ford Bronco de 1996. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el Bronco, lo primero que notas cuando conduces esto es que se siente grande, pero eso es interesante porque en realidad no lo es. Esto mide solo 183 pulgadas de largo, que es menos que un Camry, pero se siente enorme por varias razones. Número 1, tienes ese gigantesco motor y puedes oírlo. Suena como un motor grande. Y otra razón es la dirección, quiero decir. Es muy floja, muy blanda y se siente como un coche grande. Cuando tomas una curva tienes ese balanceo de carrocería, además es muy ancho. Y en ese sentido sí es muy grande. Y luego simplemente tienes esa sensación de vehículo pesado, grande y algo lento. Pero a pesar de todo eso, es un coche más o menos pequeño, quiero decir 183 pulgadas, era la longitud del Civic. Así que realmente no tiene una huella tan grande, aunque desde luego lo parece. Obviamente me encanta la posición de conducción de este cacharro. Esa era una de las grandes ventajas de los subclásicos, lo alto que iba sentado y lo mucho que sentías que estabas en una auténtica camioneta, a la que simplemente le pusieron una cubierta detrás y de repente era un sub. Era una forma totalmente diferente de hacer las cosas. He llamado a esto el último sub de la vieja escuela y vale la pena señalar que Chevy siguió vendiendo un Tahoe de 2 puertas, básicamente una K5 Blazer, hasta el 98 o el 99 creo, pero siempre sentí que para entonces ya se había modernizado más pensando en el consumidor promedio. Esto se siente como una vieja camioneta para ir de caza, meterte en el bosque y todo eso. Y conservó esa sensación más tiempo que cualquier otro gran sub hasta 1996. Muy bien, voy a pisarle a fondo. No es tan lento como pensaba, teniendo en cuenta su tamaño. Y que tiene mucho par motor, incluso para estándares modernos. 325 está muy bien, pero no es rápido. Pisas a fondo y hace lo que tiene que hacer. Es más rápido que mi Defender y se siente más racional, mejor ensamblado que mi Defender también, pero eso tampoco dice demasiado. La conducción es básicamente pues lo que podrías esperar. Hay muchísimo juego en la dirección, puedes mover el volante. Sí que te sientes como el rey de la carretera en esto. Estoy adelantando ahora un Jeep Cherokee crossover y tú eres muchísimo más alto, más grande y más serio que alguien que va en eso. Realmente sientes que estás conduciendo un bastión de otra época.
El simple hecho de saber que estás conduciendo lo que se ha convertido en un clásico es bastante divertido. Es curioso porque cuando era niño estos eran coches normales, la gente los tenía, podías alquilarlos, pero ahora están empezando a convertirse más en un coche clásico, especialmente uno como este, con este rojo oscuro sobre plateado. Es genial y está en un estado muy bueno. Los actuales propietarios me dijeron que lo compraron hace 10 años, como en 13.000 millas, y básicamente lo han estado usando a diario, como un vehículo normal. Yo les dije que dejaran de hacerlo, que subiría mucho el valor. Y así era el Ford Bronco de 1996. Esto no era rápido. No era particularmente eficiente y tampoco era lujoso. Y a pesar de que la EPA calificó este enorme SUV con un consumo de 12 millas por galón en ciudad y 16 en carretera, realmente tampoco es tan útil para transportar personas, ya que solo tienes 2 puertas. Pero el Bronco sigue siendo genial porque fue el último SUV tradicional de la vieja escuela, con chasis de largueros, motor V8 y 2 puertas, antes de que el mundo se enamorara de los crossovers. Y ahora es el momento de darle al Bronco una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 38 de 100, lo que lo coloca aquí frente a otros subclásicos. No es sorpresa que el Bronco no supere al Hammer H1 Alfa ni el Lamborghini LM002, pero al menos el Bronco supera al Hammer H2 y la mayoría de vehículos lo hacen.